Bienvenidos a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro. Hoy les traigo un nuevo video para todos los seres de luz que hay en el universo. Es la vida oculta de Jesús, que llamaré la palabra del Hijo de Dios. Si has llegado a este video es el nivel espiritual que ahora has contactado. Los invito a todos a suscribirse a nuestro canal, comparte, dale me gusta, muchas gracias. Comencemos. La vida oculta de Jesús. 1. La vida oculta de Jesús. Durante muchos años no se escucha la palabra del Hijo de Dios. Los evangelios han querido guardar silencio sobre sus dichos y hechos. Pero, ¿no dijo nada? Sí, pero en silencio, Jesús habló con su elocuente silencio. Sus hechos dirán más que los discursos. Jesús asumió todo lo humano, menos el pecado, la familia, el hogar, el trabajo, la lengua, las costumbres de un país. El nombre con el cual le designarían sus contemporáneos es el de Jesús de Nazaret. Es decir, aquel vecino que vivía en aquel pueblo llamado Nazaret, conocido de todos. Es comprensible la extrañeza y la sorpresa de los que oían y veían a Jesucristo al comenzar su vida pública hablando palabras llenas de sabiduría y haciendo milagros. Esta sorpresa se manifiesta en expresiones como la de decir, ¿no es este el hijo de José? 30 fueron los años vividos por Jesús como uno más entre sus contemporáneos. A esos 30 años se le suele llamar la vida oculta, en contraste con los 3 años de vida pública de su mesianidad llenos de manifestaciones externas y de su divinidad. ¿Fue acaso el largo tiempo vivido por Jesús en Nazaret un tiempo de preparación cuidadosa para los intensos tiempos de predicación que vendría después? No parece que haya sido así, ya que nos habría quedado de ello un rastro, aunque fuera pequeño, más bien nos ha quedado la reacción sorprendida de los que convivieron con él, que no se explican ni sus palabras, ni sus acciones extraordinarias. Si no fue un tiempo de preparación, ¿será solo un tiempo de espera? ¿O, quizá un tiempo perdido? Más bien se puede decir que de una manera silenciosa Dios está hablando calladamente en la vida oculta de Jesús. El beato José María Escrivá de Balaguer reflexiona sobre estos años silenciosos y declara con lucidez, permítime que vuelva de nuevo a la ingenuidad, a la sencillez de la vida de Jesús, que ya os he considerado tantas veces. Esos años ocultos del Señor no son algo sin significado. Ni tampoco una simple preparación de los años que vendrían después, los de su vida pública. Comprendí con claridad que Dios desea que los cristianos tomen ejemplo de toda la vida del Señor. Entendí especialmente su vida escondida, su vida de trabajo corriente en medio de los hombres. El Señor quiere que muchas almas encuentren su camino en los años de vida callada y sin brillo. Obedecer a la voluntad de Dios es siempre, por tanto, salir de nuestro egoísmo, pero no tiene por qué reducirse principalmente a alejarse de las circunstancias ordinarias de la vida de los hombres, iguales a nosotros por su estado, por su profesión, por su situación en la sociedad. El Concilio Vaticano II también da luces para entender con mayor profundidad el modo de actuar de Jesús durante esta época, pues al enseñar que en Cristo culmina la revelación, dice, Él, con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a su plenitud toda la revelación y la confirma. Con testimonio divino. Para captar lo que el Hijo de Dios ha querido revelar no se debe mirar solamente sus palabras, sino su vida entera. Los silencios de Jesús, y su trabajo callado, y su sueño, también hablan, todo en él, hasta el último latido de su corazón, revela la verdad divina. Ciertamente un punto culminante de esa revelación lo constituyen su muerte y su resurrección, pues muestran con claridad el amor divino y la malicia del pecado del cual somos redimidos con el sacrificio de valor infinito, pero también son reveladores sus gestos más sencillos, nacer, ser niño, comer, dormir, trabajar. En estas páginas vamos a contemplar sobre todo los 30 años de vida oculta de Jesús en Nazaret, oculta a los ojos de los hombres y patente a los ojos de Dios. Así la mirada de la fe se llena de una luz y de un esplendor nuevo para iluminar nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Cristo es el hombre nuevo. Esto significa, por un lado, que es perfecto hombre, pero al añadir que es nuevo indica que todo hombre y todo lo humano, viejos por el pecado, han sido renovados y sanados por Jesucristo. A partir de Jesús todas las realidades humanas se deben mirar de una manera optimista y más profunda.
Jesús ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. Es como si después del pecado original el espejo, que es el hombre, estuviese manchado, medio roto y oscurecido. Con Jesús este espejo puede volver a reflejar a Dios como imagen y semejanza sin deformaciones. Es más, solo se puede comprender lo que el hombre y lo humano son mirando limpiamente a Jesús. Así lo indica el concilio. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Más adelante añadirá que la condición humana, además de ser sanada de sus heridas y reconstruida, ha sido elevada a una condición superior a la del mismo Adán antes del pecado original, pues el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Miremos, pues, cómo esta gran realidad de la elevación humana se realiza en la vida sencilla y oculta de nuestro Señor Jesucristo. 2. Nazaret. Empecemos por conocer cómo era el pueblecito en que vivió Jesús durante la mayor parte de los 30 años de su vida oculta. Nazaret era una aldea agrícola situada en la ladera de una montaña, alejada de las rutas importantes, por lo tanto, con poco tránsito de transeúntes. Aunque parece habitada ininterrumpidamente. Desde el siglo VII a.C., nunca destacó de modo que obligase a ser citada como lugar donde ocurriesen hechos sobresalientes. Ni el Antiguo Testamento ni los historiadores la mencionan, y los propios contemporáneos de Jesús le otorgan escasa relevancia. De Nazaret puede salir algo bueno, dice Natanael cuando Felipe le comunica haber hallado al Mesías. No obstante, esta oscura ciudad es la elegida para ser el escenario de la anunciación a María y, con ella, de la encarnación del Verbo. Después de la huida a Egipto será la elegida como la residencia estable de la Sagrada Familia durante más de 20 años. ¿Cómo fue la casa en la que vivieron Jesús, María y José? Similar a la de sus conciudadanos, como muestran las excavaciones que se ha realizado en tiempos modernos, una construcción de albañilería donde estaban las habitaciones y, quizá, el taller de José. A ella va adosada una gruta o cueva natural o excavada en la roca que utilizarían como almacén. En la actualidad una iglesia ha sido construida ante la gruta, llamada de la Anunciación, delante de ella estaría la casa propiamente dicha, dice que fue milagrosamente trasladada a Loreto en Italia. Este es el lugar donde vivió Jesucristo la mayor parte de su vida terrena. Los detalles nos interesan para comprender mejor los designios de Dios. La casa no es un palacio, ni siquiera la villa de una familia adinerada de la localidad, tampoco parece un lugar miserable y abandonado. Más bien, da señales de ser como cualquier otra casa normal de aquella aldea de Galilea. Lo que llama la atención es, sobre todo, que nada llama la atención en ella excepto que Dios escogió precisamente Nazaret como lugar de su encarnación y como domicilio durante largos años. Lo ordinario es lo extraordinario de esta aldea. La mayoría de las poblaciones han sido, y son, similares a la de Nazaret. En ellas transcurren vidas corrientes sin grandes sucesos o situaciones extraordinarias. En Nazaret podemos entrever algo del designio divino sobre la salvación del hombre, elegir un lugar que cualquier hombre pueda identificar como aquel en que vive. Es decir, que nadie pueda pensar que, dado que su vida no es extraordinaria, sino normal, por eso ya no tenga relieve ante Dios. Un lugar pequeño es el elegido por Dios para que se realice el hecho más culminante de la historia. Dios se hace hombre allí y vive largos años silenciosos. La consecuencia salta a la vista, es Dios quien da importancia a los lugares y a las acciones de los hombres. Las circunstancias exteriores no son decisivas. Y, sobre todo, toda persona tiene valor por sí misma ante Dios, aunque en su vida nada se salga de lo normal y rutinario. Veamos ahora algunas de las consecuencias que podemos extraer de esta luz. 3. Humildad. La vida oculta de Jesús en Nazaret no fue brillante, ni famosa, ni con ningún prodigio visible a los ojos de los hombres. Fue una vida humilde. No ocurre en aquel tiempo nada extraordinario. Lo verdaderamente extraordinario es precisamente que sea Dios aquel que vive con normal sencillez. Tanto en Belén como en Nazaret destaca la humildad con que Dios quiere manifestarse en Jesús.
La cueva de Belén y el establo en que es recostado el niño se convierten en una auténtica cátedra que nos habla de humildad. También la vida sencilla de Nazaret enseña la misma lección. En los dos lugares Dios nos habla silenciosamente a gritos para que nadie se equivoque y pueda seguir un camino distinto al de la humildad. Después, durante su vida pública, enseñando como maestro explicará de muchos modos a vivir la humildad, pero, como mejor lección, se pondrá a sí mismo como modelo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Toda su vida pública, aunque esté llena de hechos prodigiosos, de milagros y de masas que le siguen, es una vida humilde en lo externo y en lo íntimo. El hecho final de su vida pasible será una gran humillación: morir en la cruz como un malhechor. Pero, ¿qué es la humildad? ¿Por qué es tan necesaria para vivir moralmente bien? ¿Por qué Dios le da tanta importancia en la redención, incluso en los detalles más pequeños? La respuesta es clave para entender la lógica nueva que Dios quiere restablecer en el mundo. Después del pecado de Adán surge con fuerza el orgullo, soberbia de la vida la llama Juan. En un primer paso podemos decir que la humildad es lo contrario al orgullo, al amor propio, al egoísmo, a la soberbia, modos diversos de llamar a esta mala raíz de muchos pecados. La soberbia es rebeldía ante Dios, búsqueda de la superioridad ante los demás. La soberbia consiste en el desordenado amor de la propia excelencia, como la definía Santo Tomás. La soberbia es la afirmación aberrante del propio yo. Ese desorden libre es la raíz de su maldad. La humildad es vivir en verdad, como decía Santa Teresa de Jesús. Por eso la humildad se opone a esa mentira radical que es la soberbia. El humilde ve la realidad como es, sin engaños ni deformaciones egoístas. Supera la visión deforme del vanidoso que se resiste a reconocer los propios defectos o limitaciones. El humilde ve lo bueno como bueno, lo malo como malo y lo mediano como mediano. En la medida en que un hombre es más humilde, crece una visión más correcta de la realidad. Cuando localiza algo malo en su vida, puede corregirlo, aunque el diagnóstico o la cura le resulten dolorosos. El soberbio, al no aceptar o no ver ese defecto, no puede corregirlo y se queda con él. El soberbio no se conoce o se conoce mal. La lucha por ser humilde consistirá en intentar conocerse cada uno como Dios le conoce. Verse como Dios le ve. Dios ilumina a los hombres de buena voluntad. Los hombres hemos de mirar la verdad a la luz de Dios. Diversos santos han descrito los grados de humildad con una gran sabiduría. Aquí podemos reducir este proceso a un subir escalonado en el que los escalones son conocerse, aceptarse, olvido de sí, darse. Veamos estas etapas. Conocerse. Es el primer paso para conocer la verdad de uno mismo. Por eso conocerse es el primer paso de la humildad. Ya los griegos antiguos ponían como una gran meta humana el aforismo: conócete ahí mismo. La Biblia dice a este respecto que es necesaria la humildad para ser sabios: donde hay humildad hay sabiduría. Sin humildad no hay conocimiento de sí mismo y, por tanto, falta la sabiduría. Pero conocerse no es fácil. La soberbia, que siempre está presente dentro del hombre, ensombrece la conciencia, embellece los defectos, busca justificaciones a los fallos y a los pecados. Para superar este obstáculo nebuloso del orgullo, que impide conocer la verdad interior de cada hombre, es conveniente un examen de conciencia valiente y humilde. Un modo posible de realizar ese examen de conciencia puede ser: 1. Primero pedir luz al Espíritu Santo. Y después mirar ordenadamente los hechos vividos, los hábitos o costumbres que se han enraizado más en la propia vida: pereza o laboriosidad, sensualidad o sobriedad, envidia o juicio malintencionado, etc. Dentro de esos hábitos o costumbres, a los buenos se les llama virtudes por la fuerza que dan a los buenos deseos, a los malos los llamamos vicios, e inclinan al mal con más o menos fuerza según la profundidad de sus raíces en el actuar humano. Es útil buscar el defecto dominante para poder evitar las peores inclinaciones con más eficacia. También conviene conocer las cualidades mejores que se poseen, no para envanecerse, sino para dar gracias a Dios, ser optimista y desarrollar las buenas tendencias y virtudes. 2. Aceptarse. Una vez se ha conseguido un conocimiento propio más o menos profundo, viene el segundo escalón: aceptar la propia realidad.
A veces puede resultar difícil porque la soberbia se revela cuando la realidad es fea o defectuosa. No es infrecuente que, ante un hecho claramente malo, el orgullo se niegue a aceptar que aquella acción haya sido real, y se llegue a pensar, no puedo haberlo hecho, o bien, no es malo lo que hice, o incluso, la culpa es de los demás. Si no se acepta la realidad, ocurre como en el caso del enfermo que no quiere reconocer su enfermedad, no podrá curarse. En cambio, si se acepta la realidad de un defecto, o de un error, o de una limitación, o de un pecado, al menos se sabe contra qué luchar y las posibilidades de victoria crecen, ya que no se camina a ciegas, sino que se conoce al enemigo. Es distinto un pecado, de un error o una limitación, y conviene distinguirlos. Un pecado es un acto libre contra la ley de Dios que hace malo al hombre. Si es habitual y se repite con frecuencia, se convierte en vicio, requiriendo su desarraigo un tratamiento fuerte y constante. Para borrar un pecado basta con el arrepiento y el propósito de enmienda unidos a la absolución sacramental si es un pecado mortal y con acto de contrición si es venial. El vicio en cambio necesita mucha constancia en aplicar el remedio pues tiende a reproducir nuevos pecados. Los errores son más fáciles de superar porque suelen ser involuntarios. Una vez descubierto se pone el remedio y las cosas vuelven al cauce de la verdad. Si el defecto es una limitación, no es pecado, como no lo es ser poco inteligente o poco dotado para el arte. Pero, a veces, tampoco es fácil aceptar las propias limitaciones ya que puede resultar humillante no tener alguna cualidad muy apetecible. Es conocido el malestar que produce entre mucha gente joven no tener un físico suficientemente agradable o incluso no tener bienes económicos. Ante esto es bueno recordar la advertencia del Señor: nadie puede aumentar un codo su estatura. El que no acepta las propias limitaciones se expone a hacer el ridículo de una manera notable, por ejemplo, hablando de lo que no sabe o alardeando de lo que no tiene. En definitiva, la aceptación de uno mismo lleva a poder mejorar porque se es más humilde. Sin este escalón es fácil que se llegue a cumplir una mentira bastante frecuente: vive como piensas o acabarás pensando como vives. Es decir, cuando no se acepta que lo que se hace está mal hecho se intenta buscar teorías justificadoras del mal al cual no se acepta rectificar. 3. Olvido de sí. El orgullo y la soberbia llevan a que el pensamiento y la imaginación giren en torno al propio yo. A veces ese darse vueltas llega a ser obsesivo. El pensar demasiado en uno mismo es compatible con saberse poca cosa, ya que el problema consiste en que se encuentra un cierto regusto incluso en la lamentación de los propios problemas. Parece imposible pero se pueda dar un goce en estar tristes, pero no es por la tristeza misma sino por pensar en sí mismo, que es el verdadero problema. Si se ha seguido los escalones anteriores de procurar conocerse y de aceptar la propia realidad tal cual es, el tercer paso es altamente liberador, pues se trata de despreocuparse del propio yo. Este camino se llama olvido de sí. No podemos confundir el olvido de sí con el desinterés en el propio conocimiento, ni con la indiferencia ante los problemas, sino que se trata más bien de superar el pensar demasiado en uno mismo. En la medida en que se consigue el olvido de sí, se consiguen también unos frutos de paz y de alegría que pueden sorprender al que sea poco avisado en estos menesteres. Sin embargo, es lógico que sea así, pues la mayoría de las preocupaciones provienen de conceder demasiada importancia a los problemas, tanto cuando son reales como cuando son imaginarios. El que consigue el olvido de sí está en el polo opuesto del egoísta, que continuamente está pendiente de lo que le gusta o le disgusta. Se puede decir que ha conseguido un grado aceptable de humildad. El olvido de sí conduce a un santo abandono, que consiste en una despreocupación responsable. Las cosas que ocurren, tristes o alegres, ya no preocupan, solo ocupan. 4. Darse. Este es el grado más alto de la humildad, porque más que superar cosas malas se trata de vivir la caridad, es decir, vivir de amor. Si se han ido subiendo los escalones anteriores ha mejorado el conocimiento propio, la aceptación de la realidad y la superación del yo como eje de todos los pensamientos e imaginaciones. Si se mata el egoísmo se puede vivir el amor, porque o el amor mata al egoísmo o el egoísmo mata al amor. En este nivel la humildad y la caridad llevan una a la otra.
Una persona humilde al librarse de las alucinaciones de la soberbia ya es capaz de querer a los demás por sí mismos, y no solo por el provecho que puede extraer del trato con ellos. El tú de los demás se convierte en un nuevo eje sobre el que gira la propia vida. Este eje es mucho más fructífero que el eje del ego. No deja de ser una realidad ampliamente comprobada que, cuando la humildad llega al nivel de darse, se experimenta más alegría, y cuando se busca el placer egoístamente viene la tristeza y la amargura antes o después. La única cita de palabras de nuestro Señor no recogida en los evangelios que encontramos en los Hechos de los Apóstoles dice que se es más feliz en dar que en recibir. La persona generosa experimenta una felicidad interior desconocida para el egoísta y el orgulloso. La caridad, por otra parte, es amor a Dios. El tú divino se convierte en el interlocutor de un diálogo diáfano y limpio que sería imposible para el orgulloso, ya que no sabe querer y además no sabe dejarse querer. Al crecer la humildad, la mirada es más clara y se advierte más en toda su riqueza la bondad y la belleza divinas. Por otra parte, Dios se deleita en las personas humildes y derrama en ellos sus gracias y dones con abundancia bien recibida. El humilde se convierte en la buena tierra que da fruto al recibir la semilla divina. Ahora es posible ver mejor el sentido de la humildad de Jesús en su vida oculta. Ciertamente vino a enseñar como maestro. Pero no podía actuar más que del modo que expresase mejor su inmenso amor, y este modo debía ser el más humilde. Por otra parte, la humildad de Jesús es la superación de la soberbia de Satanás y de la desobediencia rebelde de Adán y Eva, junto a los egoísmos que llevan consigo todos los pecados de los hombres. Jesús vive la verdad ante los ojos del Padre. Jesús ama sin condiciones. En la vida sencilla de Nazaret no entra ni la vanidad en el trabajo, ni los lujos, ni las mil inquietudes del orgullo y la soberbia. El pecado es vencido desde el silencio de una casa sencilla antes de ser derrotado en el sacrificio redentor de la cruz. En Nazaret, Jesús, junto a María y José, enseña a vivir la virtud de la humildad en las circunstancias habituales entre los hombres. Y con la humildad, la alegría, pues la alegría es un bien cristiano. Únicamente se oculta con la ofensa a Dios, porque el pecado es producto del egoísmo y el egoísmo es causa de la tristeza. La vida de Jesús en Nazaret tiene un clima, y este es la humildad y la alegría como frutos de un amor total. 4. Valor de lo ordinario. Los 30 años de vida oculta de Jesús muestran también el valor de lo ordinario. Es frecuente entre los hombres conceder más valor a lo vistoso y extraordinario que a lo que se suele realizar de un modo corriente y sin brillo. Según este criterio, solo tendrían valor las vidas de los grandes hombres. Y solamente cuando realizan algo extraordinario, y no cuando la vida transcurre por cauces discretos. ¿Qué decir entonces de la vida de la mayoría de los mortales con poquísimos hechos fuera de lo común? Para miradas poco perspicaces sus vidas pueden parecer números o como luces que se encienden y se apagan, y poco más. Pero no es así para la mirada de Dios. Ya el hecho de que el alma de cada hombre haya sido creada por Dios lleva a ver a cada hombre como único, irrepetible y amado por sí mismo. Pero la redención lleva mucho más lejos. La encarnación da más valor a cada hombre cuyo precio llega a ser la misma sangre de Cristo. Esto es notorio en la vida oculta de Jesús. Allí los hombres no captan nada extraordinario, pero todo lo que hace el Hijo de Dios tiene valor redentor. Jesús asume las realidades humanas, por pequeñas que sean. Enseña en la práctica que el valor de la vida de los hombres viene dado por el amor con que viven, importando mucho menos las circunstancias exteriores que les rodean. La sorpresa de los vecinos de Jesús cuando oyen sus palabras y enseñanzas y, sobre todo, cuando ven sus milagros, resaltan lo ordinario de su vida anterior, de dónde le vienen a esa sabiduría y esos prodigios. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y se escandalizaban de él. Marcos añade en su evangelio que, además de llamarle hijo del carpintero, él mismo es carpintero. Sino que es un trabajador que hereda y aprende el oficio de su padre. Como hacían entonces la mayoría de los hombres. La vida de Jesús en Nazaret es auténtica revelación divina, pero no solo con palabras, sino con hechos. Silenciosamente pero con plenitud de elocuencia nos dice que cualquier situación humana es valiosa para Dios.
Es más, no hay situación humana que no sea ocasión de santidad y de encuentro con Dios. Son esclarecedoras las palabras del beato José María cuando dice: somos cristianos corrientes, trabajamos en profesiones muy diversas, nuestra actividad entera transcurre por los carriles ordinarios, todo se desarrolla con un ritmo previsible. Los días parecen iguales, incluso monótonos. Pues bien, ese plan aparentemente tan común, tiene valor divino, es algo que interesa a Dios, porque Cristo quiere encarnarse en nuestro quehacer, animar desde dentro las realidades más humildes. Este pensamiento es una realidad sobrenatural, neta, inequívoca, no es una consideración para el consuelo, que conforte a los que no lograremos inscribir nuestros nombres en el libro de oro de la historia. A Cristo le interesa ese trabajo que debemos realizar una y mil veces, en la oficina, en la fábrica, en el taller, en la escuela, en el campo, en el ejercicio de la profesión manual o intelectual. Le interesa también el escondido sacrificio que supone el no derramar en los demás la hiel del propio mal humor. Es impresionante la luz emitida para todos los hombres por la vida ordinaria y oculta de Jesús, Dios y hombre, pues diviniza lo que a los hombres parece trivial, corriente o, incluso, intranscendente. Con esta perspectiva, lo que los hombres llaman éxito o fracaso, lo que consideran ordinario o extraordinario, varía notablemente. Lo valioso es vivir como vivió Jesús, ante Dios y con amor. Tan importante es comprender este punto que se puede decir con rotundidad que no hay otro camino. Hijos míos, o sabemos encontrar en nuestra vida ordinaria al Señor, o no lo encontraremos nunca. El camino es vivir santamente la vida ordinaria, pues, de sueños, de falsos idealismos, de fantasías, de eso que suelo llamar mística ojalatera, ojalá no tuviera esta profesión, ojalá tuviera más salud, ojalá fuera joven, ojalá fuera viejo, y ateneos, en cambio, sobriamente, a la realidad más material e inmediata, que es donde está el Señor. Los planes de Dios se revelan en lo ordinario, nos quiere santos en la situación que nos es dado vivir. Dios no te arranca de tu ambiente, no te remueve del mundo, ni de tu estado, ni de las ambiciones humanas nobles, ni de tu trabajo profesional. Pero, ahí, te quiere santo. 5. Sentido del trabajo. En Nazaret Jesús trabajó, es lógico que lo hiciese así ya que el hombre fue creado para que trabajase como lo indica el libro del Génesis. Tras el pecado original se añade al trabajo la pena de la dificultad y el cansancio. El trabajo sigue siendo algo esencial a la condición humana, pero puede estar bajo la influencia del pecado. Jesús asume el trabajo humano porque es hombre, pero también para redimirlo del pecado. Dada la riqueza de la redención, el trabajo pasa a ser no solo la obligación todo hombre, sino además medio de elevación a Dios, medio de santificación. Lo cual hace que, después de Jesús, el trabajo tenga más importancia y trascendencia que antes del pecado original, cuando todavía no había sido deformado y desorientado. Pero veamos más de cerca el trabajo concreto que realizó Jesús en Nazaret, porque las ideas expuestas más arriba quedarán ilustradas con los detalles de la vida de Jesús. Su trabajo sería como el de José. En Nazaret, José sería uno de los pocos artesanos, si es que no era el único. Carpintero, posiblemente. Pero, como suele suceder en los pueblos pequeños, también sería capaz de hacer otras cosas, poner de nuevo en marcha el molino, que no funcionaba, o arreglar antes del invierno las grietas de un techo. José sacaba de apuros a muchos, sin duda, con un trabajo bien acabado. Era su labor profesional una ocupación orientada hacia el servicio, para hacer agradable la vida a las demás familias de la aldea y acompañada de una palabra amable. De un comentario dicho como de pasada, pero que devuelve la fe y la alegría a quien está a punto de perderlas. A veces, cuando se tratara de personas más pobres que él, José trabajaría aceptando algo de poco valor, que dejara a la otra persona con la satisfacción de pensar que había pagado. Normalmente José cobraría lo que fuera razonablemente, ni más ni menos. Sabría exigir lo que, en justicia, le era debido, ya que la fidelidad a Dios no puede suponer la renuncia a derechos que son deberes. San José tenía que exigir lo justo, porque con la recompensa de su trabajo debía sostener a la familia que Dios le había encomendado.
Jesús en su infancia vería este ejemplo de José, y de él aprendería el oficio que desempeñaba. La divinidad de Jesús no excluye el aprendizaje y la ciencia humanos, sino que los toma. Jesús es perfecto hombre y toma el trabajo humano, pero concretado en el trabajo que le enseñó José. Conviene destacar que este trabajo es manual, lleno de sencillez, porque escogió precisamente este y no otro más complejo o aparentemente más elevado. No solo por la humildad, sino también para que nadie pudiera considerar su quehacer humano excluido de los planes salvadores de Dios, como si solo los estudiantes o los doctores tuviesen un trabajo verdaderamente importante a los ojos de Dios. La dignidad del trabajo y su valor redentor se medirá por el grado de amor con que se realice y por la perfección humana que se ponga en él. A los ojos de los habitantes de Nazaret sucedía algo natural, pero la realidad era mucho más grande. Se estaba realizando la recuperación del trabajo perdida por el pecado original. El Redentor trabajaba con manos de hombre y ganaba el pan con el sudor de su frente como todos los hombres, de este modo lo convertía en medio para salvarse y para salvar el mundo del pecado. En aquel trabajo sencillo y esforzado es posible ver todos los trabajos de los hombres. Después de Cristo, el trabajo se convierte en medio de santificación personal, en medio de santificación del mundo y en medio de santificación de los demás hombres. Ciertamente el trabajo conserva su aspecto doloroso, en muchas ocasiones tiende al cansancio y a la fatiga, esto le da al trabajo la posibilidad de unirse a la redención en la cruz que realizó Jesucristo. La lección silenciosa del trabajo oculto de Jesús en Nazaret es de una repercusión enorme en la vida del hombre. Es tarea nuestra conseguir que llegue a ser efectiva en la historia. 6. Obediencia. Los 30 años de vida de Jesús en Nazaret fueron años silenciados por los evangelistas, excepto un hecho que conviene tener en cuenta con detenimiento, la pérdida del niño cuando la Sagrada Familia acude al templo de Jerusalén. Tenía Jesús 12 años, esta era la edad en la que habitualmente se introducía a los niños en la vida religiosa de los mayores. Era como una fiesta religiosa de la adolescencia. Quizá era este el contexto de la subida a Jerusalén de la Sagrada Familia, esto no nos es posible asegurarlo, ni es relevante para lo que allí sucedió. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo advirtieran. Después de 3 días de búsqueda, María y José encuentran al niño en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su sabiduría y de sus respuestas. La preocupación de los 3 días de pérdida y búsqueda quedan reflejados en las palabras de María. En su exclamación se advierte tanto la alegría del encuentro como la queja de no comprender el porqué de la separación. Es como si la normalidad de la obediencia cotidiana durante tantos años se rompiese con una aparente desobediencia al separarse de ellos sin decirles nada. De ahí la sorpresa y las palabras que dice María cuando encuentran a Jesús. Al verlo se maravillaron y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Y él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». María y José sabían que la misión de Jesús era la de cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Ellos mismos no desean otra cosa, pero algo en este hecho les supera, y quizá uno de los motivos más fuertes fuese que hasta entonces Jesús niño se lo consultaba todo, y les era obediente siempre con total naturalidad. De hecho, tras este incidente, el evangelista destaca la obediencia de Jesús, que indica su posterior comportamiento durante los 18 años siguientes hasta que comienza su vida pública, con toda la autonomía que ello comportaba, bajó con ellos, y vino a Nazaret, y les estaba sujeto. Esta sujeción de Jesús se puede traducir también con otra palabra: obedeció. Como en los apartados anteriores ocurre en este aspecto de la vida de Jesús algo normal a los ojos de los hombres, y algo luminoso y oculto. Por un lado todo funciona como en una familia normal, los padres mandan y el hijo obedece. Pero sabiendo quién es el hijo y quiénes son los padres ya no resulta tan fácil este orden de obediencia. El orden parece totalmente al revés. Jesús, además de hombre, es Dios. María es la criatura más perfecta salida de la mano de Dios. José es un hombre bueno pero con una misión inferior a María y a Jesús. Sin embargo, el orden querido por Dios es el normal entre los hombres en una familia. José manda como padre,
María como madre, y Jesús les obedece a los dos. Parece cosa clara que hay una lógica divina en estos contrastes. Dios quiere que su Hijo redima a la humanidad a través de la obediencia, también a los hombres. De hecho, no solo obedece a José y a María, lo que resultaría fácil, sino que también obedece a todos los que tienen alguna autoridad, incluidos los que la emplean mal, como los sanhedritas y el mismo Pilatos o los verdugos que le crucifican. La explicación a esta obediencia tan total y tan humilde la podemos encontrar en los orígenes. Adán y Eva pecaron de orgullo, pero su pecado se concreta en un acto de desobediencia. San Pablo dice que por la desobediencia de un solo hombre muchos resultaron pecadores. Esta desobediencia original desencadenó un torbellino de pecados en el mundo, junto a grandes sufrimientos. Curiosamente, esta desobediencia a Dios origina el sometimiento a Satanás que esclaviza al hombre y lo destruye. Dios quiso recomponer el lazo entre él y los hombres, rompiendo al mismo tiempo las cadenas del pecado originadas en la desobediencia con una obediencia de valor infinito. Por la obediencia de uno solo muchos quedará justificados. La obediencia de Jesús comienza en el entorno amable y fácil de la Sagrada Familia, pero fue una constante en su vida. Obedece las leyes justas a las autoridades civiles y religiosas. No reacciona con rebeldía o reclamando la superioridad que le correspondía, sino que se somete, destruyendo así el orgullo de la desobediencia del pecado. Su obediencia llega al punto culminante en la pasión, pues, como indica San Pablo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Las palabras del mismo Jesús durante su oración en el huerto de los olivos, no se haga mi voluntad sino la tuya, indican la raíz de la obediencia. Cumplir la voluntad de Dios. Ya en el Antiguo Testamento había insistido Dios a través de los profetas en la necesidad de una religiosidad en la que la obediencia fuese más importante que los sacrificios legales. Mejor es la obediencia que las víctimas, clamaba Samuel. Pero con Jesús la enseñanza alcanza lo sublime, pues no es su obediencia el acto de sumisión a Dios o a las autoridades, sino que es el mismo Creador el que obedece en la persona de Jesús. La enseñanza es clara, no cabe una vida que quiera ser cristiana que no incluya la obediencia como algo esencial. Por otra parte, la obediencia es una virtud que es fruto de otras virtudes. Mirándola se advierte mejor la importancia que Dios le da. Es acto de amor. El que ama busca cumplir la voluntad de la persona amada. Sin amor la obediencia es servilismo. Con amor, la obediencia es causa de que el que ama y el que obedece posean una identidad de voluntades en aquel punto. La unión es mayor. Es acto de fe. El que obedece cree que el mandato viene de Dios. Sin fe, la obediencia es un acto meramente humano. Con fe, la obediencia equivale a cumplir la voluntad de Dios. La misma fe es un acto de obediencia. Es acto de humildad. El soberbio difícilmente aceptará la voluntad de otro, si obedece lo hará solo como un acto externo, con rebeldía interior en cuanto le sea posible desobedecerá. La obediencia ayuda a superar el amor propio, que tiende con facilidad a intentar dominar a los demás. Otras virtudes. Sería posible enumerar todas las demás virtudes para enmarcar un buen acto de obediencia. Bástenos decir que el obediente será más cordial, superará enojos y envidias, tendrá más paz, será más eficaz, mortificado, diligente, y, además, sabrá mandar si le corresponde. Podríamos seguir, pero basta con mirar a Jesús para aprender con los hechos lo que enseña desde sus primeros pasos en la tierra hasta su entrega total en el sacrificio de la cruz. 7. Vida de familia. Dios quiso que, como la mayoría de los hombres, Jesús viviese en un ambiente familiar. Podía haber sido de otra manera, como por ejemplo, vivir como un niño adoptado en el templo o crecer en otro ambiente. Incluso no es impensable que Dios hubiese querido hacerse hombre sin pasar por la niñez y por tanto, por el ambiente familiar. Pero el hecho es que la familia le rodea con su cálido y amable clima. El matrimonio de José y María fue ciertamente peculiar, pues fue virginal, pero era un auténtico matrimonio. Los vínculos entre María y José son de verdaderos esposos, aunque libremente vivan de manera virginal por designio divino. Es fácil ver aquí la importancia que Dios concede a la familia,
y la incluye de manera especial en la restauración de lo humano realizada en la redención. La familia es un signo privilegiado del amor de Dios. El libro del Génesis muestra la voluntad de Dios de crear al hombre y a la mujer para que inicien una institución básica, el matrimonio, institución orientada a la vida y al amor. Los padres engendran hijos para Dios y conviven en un clima reflejo de ese amor divino, tanto es así que no puede ser sustituido por ningún otro. Dios quiere que los seres humanos entren en el tiempo en un clima de amor. Los padres crean este amor, pero ellos mismos se benefician y crecen en su mutua estimación por la presencia de los hijos. El pecado deformó en gran parte la vida familiar. A través de los siglos se han dado males contra los recién nacidos, que exigen silenciosamente una vida de amor lo más plena posible, y también contra los niños y los adultos por no seguir el plan amoroso de Dios sobre la familia. Ejemplos de esas fallas son la separación de los padres, la infidelidad, los malos tratos incluso, el abandono de los niños y otras desgracias que reflejan más el egoísmo que el amor, como son la sobreprotección, la ausencia de formación para la generosidad. Esta situación necesitaba redención. Un ambiente familiar sanado por la gracia de la redención permite que se pueda llamar al cuarto mandamiento de la ley de Dios el dulcísimo precepto, como lo denominaba el fundador del Opus Dei. De hecho, ya en la antigua ley era declarado como un mandamiento que llevaba consigo un premio en esta vida. Todos los mandamientos llevan consigo gozo y alegría, pero en este es muy patente. El ambiente familiar es grato y dulcísimo en la medida en que se consigue que reine el amor en aquel hogar. En cualquier colectividad humana, si en ella falta amor, se puede convertir en un infierno. Esto es más intenso para la vida familiar porque los lazos son más profundos. La experiencia humana muestra que, cuanto más cerca de Dios viven los miembros de una familia, el amor entre ellos es más pleno. El amor de Dios purifica el lastre de egoísmo que toda criatura arrastra. Los padres comprenden mejor a los hijos y se entregan más a ellos. Los hijos obedecen con más prontitud, y cuando crecen, honrarán a sus padres. Los vínculos familiares son cada vez más fuertes y más gratos, incluso cuando llegan desgracias. El clima familiar no puede ser sustituido por nada. Allí la intimidad es máxima, y, con ella, la confianza y la ayuda mutua. Si, por desgracia, se introduce en este clima el virus del egoísmo, es fácil que se contagie a todos la enfermedad, perdiéndose con ella la confianza, la mutua ayuda y la intimidad. Es como si a un recipiente cerrado que conserva un líquido caliente se le abre una rendija, el calor se escapa por ella. Si el egoísmo es de todos, la familia más que un hogar será solo una asociación de servicios mutuos que fácilmente decaerá en peleas o se disolverá. ¿Cómo era el ambiente del hogar de Nazaret? La respuesta es sencilla, un ambiente de la máxima caridad y, por tanto, grato, amable. Jesús es el amor hecho carne. María, inmune de pecado y llena de Dios, no tiene dificultad para querer. José, el varón justo que responde que sí a la voluntad divina tanto cuando se presenta fácil como cuando viene rodeada de dificultad, asombra con su prontitud para servir. En una palabra se puede condensar el ambiente que observamos en la Sagrada Familia, servicio. Allí todos sirven a todos, cada uno sirve según su lugar natural en la familia. No se limitan a cumplir, sino que cada uno se excede en el amor según sus posibilidades. No cabe en aquella familia el que cada uno vaya a lo suyo, porque lo que cada uno pretende es servir a los demás. Si usamos un poco la imaginación para comprender mejor aquel ambiente de la Sagrada Familia, podemos observar un cuadro muy amable, pero normal. José, trabajando, lucha por conseguir el sustento necesario, y toma las decisiones importantes de la vida diaria, es de suponer que tendría en ella en cuenta la opinión de la Virgen. María tendría la casa limpia, cuidada, sabría poner esos detalles que alegran la vista y llevan a alabar a Dios como el adorno de una flor o un detalle bien cuidado, la comida estaría preparada con delicadeza, pobre, pero digna. Jesús alegraría la casa con sus risas, aprendiendo de José su trabajo y de María las primeras letras. Después, con el paso del tiempo, las conversaciones serían entrañables entre los tres. La oración la realizarían unas veces juntos, otras, por separado,
pero sería una parte importante de la vida diaria. Las fiestas serían regocijo extraordinario porque iban al fondo de lo que motivaba al festejo, tanto si eran propias del ámbito familiar como si era de todo el pueblo. Incluso en el dolor vemos que la unión es fuerte, más fuerte que la muerte. En los duros momentos de la huida a Egipto, cuando Jesús es niño y es perseguido por el cruel Herodes, todo sobra con tal de defender y proteger al niño Dios que quiere nacer inerme e indefenso. La muerte de José será un dolor agudo para María y Jesús, pero sería un dolor sereno, sabiendo que era un paso para la vida eterna. Es lógico que la Iglesia haya colocado a San José como el patrono de la buena muerte, pues murió con la mejor compañía y el mejor consuelo, el de morir acompañado por Jesús y María. En este ambiente se puede decir que el gran beneficiado es San José. Se le puede llamar el hombre más recompensado del mundo. Mucho se le pidió: poner su trabajo y su estabilidad profesional al servicio de Dios, vivir un matrimonio virginal, por decir algunas cosas de las más notorias, pero en realidad se le pidió la vida entera para los precisos planes divinos para salvar a los hombres. Pero se le dio a cambio mucho más: sentirse querido por los seres más grandes que han pisado esta tierra, Jesús y María. Y, después, la vida eterna. Más no se puede pedir. La Sagrada Familia es el modelo para toda familia, especialmente para la familia cristiana, que convierte a los hogares en luminosos y alegres, como gustaba llamarles el beato José María. Cada hogar cristiano debería ser un remanso de serenidad, en el que por encima de las pequeñas contradicciones diarias se percibiera un cariño hondo y sincero, una tranquilidad profunda, fruto de una fe real y vivida. En la medida en que se consigue que un hogar se asemeje al de Nazaret, será más luminoso e iluminará al mundo con una paz que sin Dios es imposible de encontrar. Además, cada miembro de la familia podrá desarrollar su personalidad de una manera armónica, con naturalidad y sin estridencias. La alegría del hogar nace de esa paz, no del egoísmo calculado. La familia llega a ser aquel lugar donde cada uno es amado por sí mismo, sean cuales sean sus méritos, cualidades físicas o morales. El amor está más purificado de esos egoísmos que lo enturbian con frecuencia. La meta es grande y el modelo claro: la Sagrada Familia de Nazaret. 8. Pobreza. Cuando los discípulos de Juan Bautista preguntan a Jesús si es verdaderamente el Mesías, Jesús les muestra los hechos que evidencian que se cumple la profecía que le anuncian: los cojos andan, los ciegos ven, y también los pobres son evangelizados. En su vida pública es notoria su pobreza, aunque esté revestida de dignidad, como lo muestra su túnica inconsútil, la cual, por su valor, es echada a suertes por los soldados al pie de la cruz para ver quién se la quedará, porque no la desprecian ni quieren dividirla. Pero la vida oculta en Nazaret también nos habla de pobreza, con acentos que conviene matizar. ¿Cómo era el hogar de Nazaret en cuanto al modo de vivir la pobreza? Desde luego es impensable en él la ostentación, la riqueza o el lujo. Pero tampoco consta que fuese una pobreza a nivel de miseria o carencia de lo más elemental. La pobreza de los que allí viven es la propia de los que tienen que alimentarse con la riqueza de su trabajo. Viven del trabajo de sus manos. Este dato es esencial para entender la pobreza que enseña Jesús y que tiene que ser accesible a. Por lo demás, la vida de Jesús, María y José sería sencilla y normal. En la vivienda, en la alimentación y en el vestido, nada les distinguiría del resto de habitantes de su ciudad, si no era la sobriedad llevada con alegría con que vivían. No es difícil imaginar aquella casa abierta a la hospitalidad y también a la limosna cuando se hiciesen presentes otros más necesitados. Aún hoy es frecuente que sea más fácil la limosna entre pobres que entre otros que andan sobrados de bienes materiales. Quizás sea debido a que saben bien lo que es la carencia de algo y lo que humilla pedir limosna. En el caso de la Sagrada Familia, este actuar sería fruto ante todo de la caridad. El ejemplo es claro: Jesús sigue el camino de una pobreza real, llena de trabajo y sin nada superfluo. Todo el que quiera seguirle debe seguir el camino de la pobreza, pero ¿será exclusivo este camino para los que carecen de bienes materiales? ¿Y si un cristiano nace en un ambiente de riqueza? ¿Qué hacer si las vueltas de la fortuna enriquecen a una persona? Es más, ¿qué hacer cuando el trabajo produzca un fruto abundante y rico?
Dejarlo todo no parece la solución correcta, ya que entonces el mundo quedaría en manos de personas no cristianas, o al menos poco practicantes, si es que no son desaprensivos. La pobreza debe ser una virtud para todo cristiano, sea cual sea su situación en la vida. Pero, ¿cómo? Una condición parece indispensable para vivir la pobreza con el Espíritu de Cristo. Vivir el desprendimiento. Después vendrán otras concreciones como la sobriedad y la generosidad con los bienes que posee, pero el desprendimiento es condición indispensable. Concretemos más, como todas las virtudes, la pobreza debe comenzar en el interior del corazón. Si esto falla, todo comportamiento extremo sirve de poco o es un acto de hipocresía. La clave de la pobreza es el desprendimiento, el desapego de los bienes materiales. Esto no es fácil porque requiere humildad y, con ella, superar la concupiscencia de los ojos que es como una avaricia de fondo muy metida en el corazón humano. El soberbio busca poseer, unas veces querrá tener cosas para satisfacer la sensualidad, otras buscará aparentar ante los demás para gozo de su vanidad, otras, en fin, la meta del poseer será poder dominar a otros. Pero la realidad es que cuando alguien centra su felicidad exclusivamente en las cosas de aquí abajo, he sido testigo de verdaderas tragedias, pervierte su uso razonable y destruye el orden sabiamente dispuesto por el Creador. El corazón queda entonces triste e insatisfecho, se adentra por caminos de eterno descontento y acaba esclavizado ya en la tierra. Víctima de esos bienes que quizás se han logrado a base de esfuerzos y renuncias sin cuento. Después de conseguir un cierto grado de desprendimiento, el camino de la pobreza será trabajar mucho y bien. No son compatibles en un cristiano la pereza y la pobreza. Si los medios escasean, no se perderá la alegría y se trabajará lo más posible. Si los medios abundan, convendrá hacer actos externos e internos de desprendimiento, por ejemplo, a través de la limosna o la beneficencia, o privándose de caprichos innecesarios, pero siempre no dejando el trabajo. En resumen, podemos decir que el ejemplo de Cristo, junto a María y José, en cuanto a la virtud de la pobreza se puede condensar en lo siguiente: primero, humildad, sin quejarse ante lo que falta y se estime como necesario. Segundo, trabajar mucho y bien, haciendo rendir los propios talentos lo más posible. En tercer lugar, no crearse necesidades, ya que la línea que separa el capricho y la necesidad es muy tenue y se desplaza con facilidad. En último lugar podemos añadir la generosidad con lo que se posee. Tanto si se ha recibido sin esfuerzo, como si es producto de un trabajo duro. La virtud de la pobreza se nos presenta así hermanada a la virtud más alta, la caridad. 9. La Trinidad de la Tierra. La meta del hombre es la vida eterna, es decir, ser eternamente feliz con Dios en cielo. Consiste esa felicidad eterna en la visión de la Santísima Trinidad. El Santo, en el cielo, se embebe en el infinito amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Más que poseer la felicidad es poseído por el bien que le embriaga. La inteligencia queda llena de la verdad. La voluntad se une al amor de los amores. El gozo divino llena toda la capacidad humana de felicidad, y para siempre. Para alcanzar esta meta tan alta, la única que vale verdaderamente la pena, hay solo un camino: Jesucristo. Su humanidad es el camino de su divinidad. Por eso es conveniente fijarse bien en los detalles de cómo vive Jesús y en lo que dice. Hemos visto cómo la vida oculta de Jesús nos muestra el camino de la humildad, de la pobreza, de la obediencia y del trabajo en la vida ordinaria y familiar de Nazaret. Un resumen de estos años de Jesús en la tierra es vivir como vivían Jesús, María y José. Los tres forman en este mundo como una Trinidad que conduce hacia la vida íntima de Dios. Una manera de expresarlo sería: ir a la Trinidad del cielo a través de la Trinidad de la tierra que forman Jesús, María y José. Dios es amor, nos revela San Juan. El vínculo entre las tres personas divinas es un vínculo de amor pleno e infinito. También en Nazaret el vínculo que une a la Sagrada Familia es de amor. Tanto desde el punto de vista humano, como desde el sobrenatural, viven compenetrados en una donación mutua entre los tres que se puede decir que es insuperable en la tierra. Jamás ha existido una comunidad humana con un amor tan grande con todos sus efectos: mutuo entendimiento, servicio, alegría. Y todo de una manera tan sencilla y natural que es fácilmente imitable por cualquier ser humano.
La unidad en Dios es total. Las tres personas divinas son un solo Dios. La Sagrada Familia también está unida fuertemente. El amor divino les une estrechamente. El egoísmo divide a los hombres, el amor les une, pero no un amor cualquiera, sino el más alto que se puede dar en la tierra. En la Sagrada Familia Jesús ama como perfecto Dios y perfecto hombre que es, María como llena de gracia y poseedora todos los dones sobrenaturales y humanos corresponde de una manera total. José es el hombre justo, santo, que recibe la ayuda divina proporcionada para vivir en este ambiente. Y está a la altura de las circunstancias. Unidos entre sí son un modelo tanto de la unión con Dios como de la unidad del género humano. En la Trinidad de la Tierra que es la Sagrada Familia podemos ver una diversidad de funciones. Que no disminuye la unidad entre los tres sino que la enriquece. Mirando las actividades de Jesús, María y José se aprende a vivir la propia vocación cada uno en el lugar que Dios quiere. Miremos más de cerca a los componentes de la Sagrada Familia como parte de este conjunto armonioso. A San José la Iglesia le alaba con palabras llenas de elogio y admiración: José, varón bienaventurado y feliz. Al que fue concedido ver y oír al Dios al que muchos quisieron ver y oír, y no vieron ni oyeron. Y no solo verle y oírle, sino llevarlo en sus brazos, vestirlo, custodiarlo, ruega por nosotros. Trató a Jesús con amor de padre y durante mucho tiempo. Trató a María con amor virginal y esponsal viendo en ella la elegida por el amor eterno de Dios. Con María y Jesús su trato de amistad e intimidad fue el mayor que nadie haya tenido con ellos en esta tierra. Por ello se le puede llamar maestro de la vida interior, pues la vida interior es oración, y la oración es trato de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama, como decía Santa Teresa de Jesús. Tratad a José y encontraréis a Jesús. Tratad a José y encontraréis a María, que llenó siempre de paz el amable taller de Nazaret. No se puede imaginar a José separado de Jesús o de María. Jesús es el camino que conduce a Dios. María es el atajo que conduce a Jesús. José es el hombre bueno que nos enseña a tratar y conocer a los dos con amor total y generoso. El trato de José con María debió estar lleno de respeto y cordialidad. Su matrimonio virginal no excluye un auténtico cariño de esposo. Es más, lo purifica, ya que ese cariño queda mejorado como en ningún otro matrimonio puede darse. Entre ellos no cabe ni sombra de egoísmo y de desconfianza, ni de falta de entendimiento. Así lo revela la decisión de abandonar a María cuando la ve encinta sin conocer del todo los planes de Dios. Su decisión revela la honradez de su proceder, y es indicio de que conocía la voluntad de María de permanecer virgen para servir a Dios en cuerpo y alma. Su dolor se convierte en gozo al descubrirle el ángel el misterio de la acción de Dios en María y, por supuesto, le llevaría a quererla mucho más. Pues veía a Dios en ella. Los dolores se unen así a los gozos. En el nacimiento de Jesús también se une el dolor al gozo. Ve cómo se van cerrando las puertas de las casas de Belén, quedando como único cobijo una cueva y un pesebre. Si a esto unimos la huida a Egipto ante la persecución de un tirano cruel y asesino como Herodes, vemos un camino que desde el comienzo exige mucha visión sobrenatural y mucha generosidad. Sin embargo, es en el trato diario de José con Jesús donde se daría una oración más elevada. Para San José la vida de Jesús fue un continuo descubrimiento de la propia vocación. Miraría a Jesús y vería al Mesías, al Señor. Junto a esa mirada vendría la reflexión de que su propia vida tenía el sentido de colaborar con la redención que realizaba Jesús. José es a los ojos de los hombres el padre de Jesús. Y como tal se comporta. Su trato con Jesús no es frío o externo, es el trato propio de esa paternidad según el Espíritu. ¿De quién hace las veces de su Padre Dios? Es lógico que de esa relación tan íntima con Dios Hijo surgiese una vida interior rica. Una oración personal con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Nos es fácil abarcar el trato intenso de José con las tres personas divinas y la presencia de ellas en San José. María, a su vez, es modelo y maestra de oración. Todo lo dicho de José puede pensarse también de ella, pero a un nivel más alto porque además de ser inmune de pecado, es llena de gracia y madre de Dios. De hecho,
Nos dice San Lucas que meditaba guardando todas esas cosas en su corazón ponderándolas como convenía. La Virgen es también hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo y esposa de Dios Espíritu Santo. Estas relaciones se concretan en una presencia de Dios máxima. Su vida interior es ser posesión de Dios. Pero no la deshumaniza, al contrario, lo humano queda en ella perfeccionado. Un buen resumen de su caminar en la tierra es que en su humildad nada la distrae de Dios. ¿Qué decir de Jesús? Su vida pública nos muestra con claridad su vida íntima de unión con el Padre y de entrega a los hombres. Su vida oculta es equivalente, pero con el matiz importante de que quiere permanecer inadvertido a los ojos de los hombres. En este tiempo de silencio, nos enseña a rezar en lo secreto, ante la mirada de Dios Padre, ya que es en la intimidad del corazón donde se da en encuentro del alma con Dios. Jesús, María y José que esté siempre con los tres. Así nuestra vida ordinaria será ocasión de encuentro con Dios y de auténtica santificación del mundo, de la familia y de uno mismo. Saludos a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, suscríbanse a nuestro canal, deja tu comentario, comparte, dale me gusta, muchas gracias.